Bueno, vamos a leer hoy el Sutta número 28 del Majjhima Nikaya, de los sermones medios, el Mahajatipapadama Sutta, que es el gran discurso sobre el símil de la huella del elefante. ¿Sí? Eh, Creo que este nunca lo leí. ¿Eh? Pues sí, sí. Yo no me ¿Sí? acuerdo de eso. Bueno. A mí me parece que Ese que yo el decía elefante que que adentro sí. van las otras huellas, ¿es ese? Esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando cerca de Sahuati, la arboleda de Geta del parque de Anatapíndica. Allí el venerable Sariputta se dirigió a los monjes con estas palabras: amigos monjes. Amigo, respondieron los monjes, y el venerable Sariputta continuó: amigos, al igual que la huella de cualquier ser que camina puede colocarse dentro de la huella de un gran elefante, hecho por la cual la huella del gran elefante ha sido declarada como la principal entre ellas por causa de su gran tamaño, de la misma manera todos los saludables estados están incluidos dentro de las cuatro nobles verdades. ¿Cuáles son estas cuatro? En la noble verdad de la insatisfacción, en la noble verdad del origen de la insatisfacción, en la noble verdad del cese de la insatisfacción y en la noble verdad del sendero que conduce al cese de la insatisfacción. ¿Y qué es, amigo, la noble verdad de la insatisfacción? El nacimiento es insatisfacción, la vejez es insatisfacción, la muerte es insatisfacción, el pesar, el lamento, la pena, el dolor, la desesperanza y el sufrimiento, no obtener lo deseado es insatisfacción. En breve, los 5 cúmulos del apego son insatisfacción. Simple, ¿sí? ¿Y qué son, amigos, los 5 cúmulos del apego? Estos son el cúmulo apego de la forma material o la forma corporal, el cúmulo del apego de la sensación, el cúmulo del apego de la percepción, el cúmulo del apego de las formaciones mentales y el cúmulo del apego de la conciencia. ¿Y qué es, amigos, el cúmulo del apego de la forma material? Son los 4 grandes elementos y las formas derivadas de estos 4 grandes elementos. ¿Y cuáles son estos 4 grandes elementos? Estos son el elemento tierra, agua, el elemento fuego y el elemento aire, ¿sí? O podríamos decir los 4 estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado calórico, ¿sí? O metabólico. Para los que hicieron la meditación de ayer, esta parte les va a resultar muy afín. ¿Y qué es, amigos, el elemento tierra? El elemento de la tierra puede ser tanto interno como externo. ¿Y qué es el elemento interno de la tierra? Todo lo que internamente perteneciente a uno mismo es sólido, solidificado o adherido. Cabellos, vellos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, riñones, corazón, hígado, membrana, vaso, pulmones, intestinos, mesenterio, comida sin digerir, excremento, cualquier otra cosa que internamente perteneciendo a uno mismo es sólida, solidificada o adherida. Todo esto se llama el elemento interno de la tierra. Ahora bien, ambos, el elemento de la tierra y el elemento externo de la tierra, se constituyen simplemente en el elemento de la tierra. Y esto debería ser tal como realmente es, con la correcta sabiduría así: esto no es mío, esto no es mi yo, este no soy yo. Cuando uno ve esto tal como realmente es, con la correcta sabiduría, uno llega a estar desencantado con el elemento tierra y hace que su mente sea desapasionada hacia el elemento de la tierra, ¿sí? Nosotros ayer hicimos una división entre el elemento tierra, que es más duro, y el elemento tierra, que es más blando. Y al ir observando esto como parte de la formación corporal, y también colocar esta visión del elemento tierra en el pasado, en el presente y en el futuro, nos damos cuenta de que el mismo trabajo, cuando la mente está más abierta, puede propiciar que se suelten algunos apegos, como fuimos testigos ayer, ¿sí?
¿Por qué entonces se suelta un apego? ¿Por qué se suelta algo que la mente está agarrada? Se suelta porque uno ve con sabiduría. Entonces en la meditación uno está viendo con sabiduría, está viendo cómo es ese proceso que llamamos el cuerpo sólido. ¿Y qué estamos viendo? Una serie de elementos sólidos que ayer los pusimos en un plano un poquito más elevado. El establecimiento de los 4 fundamentos de la atención es observar el cuerpo como el cuerpo, las sensaciones como las sensaciones, la mente como la mente, es decir, los estados mentales como los estados mentales, y los objetos o fenómenos mentales como fenómenos mentales. Luego hay un proceso que es un poquito más profundo, que es el que hicimos ayer, que es cómo se desarrolla los 4 fundamentos de la atención. El otro es cómo se establecen. Bueno, una vez que están establecidos, ¿cómo los cultivo? Viendo su origen y su cesación. Sería ver, como está diciendo el Buda, a través de las 4 nobles verdades. Sí, y un poquitito ayer lo colocamos dentro de la meditación, observando cómo era de niño, cómo era de joven, cómo era de adulto, cómo es en la vejez. Y finalmente cómo eso cesa. Estamos viendo todo el proceso. Entonces podemos observar que cuando uno observa este proceso de surgimiento y cesación, algo muy positivo le pasa a la mente. Suelta apegos. El surgimiento de lo sólido, el surgimiento de lo líquido. Claro, como surgen en este caso la forma material. Todavía estamos solo con la forma material. Cuando uno ve entonces el proceso de surgimiento y de cesación, está viendo con sabiduría. ¿Qué significa ver con sabiduría? Dependencia, es decir, condicionamiento. No es mi cuerpo. Claro, con desapego, o sea, la observación esa Estás es observando, porque lo que estás viendo es un proceso que sí, ocurrió el evento sí, por algo. Ese evento tuvo un efecto, pero también tuvo una culminación y una cesación. Cuando uno empieza a ver esto, los lugares que están más rígidos en la mente de uno, más congelados, empiezan a ganar otra vez calor, empiezan a fluir. Entonces, cuando eso siente, que es lo que sucede en el caso de que si hubiera algún trauma, se libera eso, se libera esa solidificación, deja de estar congelado y produce ese alivio. En el caso de las vibraciones que se sentían, que eran la liberación de eso y que terminaba trayendo la posibilidad de que se desvanezca. Entonces el evento ya no va a quedar en la mente como un evento traumático o congelado, puede quedar como un evento triste, que es totalmente diferente, porque no va a continuamente chupar energía. Entonces estamos observando esto, que ayer en el sutta que leíamos, que hablamos de nutrimento. En el sutta de ayer hablábamos del nutrimento de los obstáculos o nutrimento de los 7 factores de la iluminación. Y como tal, como son elementos condicionados, el nutrimento o la falta de él hace que eso surja o no surja. Si nutro un obstáculo, va a surgir o no se desarrolle. Entonces, en este sentido, estamos simplemente observando que todo lo que estamos mencionando acá, como el elemento tierra, blando, duro, en observaciones posteriores, que más tienen que ver con los comentarios, se observa las 6 características del elemento tierra, que es blando, duro, áspero, suave, no, es... ¿Cómo? No, eso es líquido. Resbaloso. No, es...
No, bueno, no me acuerdo. La estoy acordando. Flexible. No, porque en realidad es duro y blando, es suave y áspero, y la otra pareja no me la acuerdo. Equilibrante. ¿Eh? Equilibrante. No, no. Pero simplemente lo que estamos observando son características, nada más. Entonces yo observo un diente, completamente su sensación diferente a la mejilla o la lengua. Son dos procesos distintos de la materia, nada más. Cuando puedo empezar a observar que mis dientes de chiquito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los dientes de leche? ¿Cómo eran? ¿Se acuerdan la sensación de perder los dientes? Probablemente sea diferente para todos esa vivencia. Los que esperaban al ratón Pérez y cuando se hicieron más grandes, que el hermano le pegara una piña para sacar el diente. Pasa. ¿Sí? Esa sensación de el diente de niño, la mordida que tiene un niño, y los dientes de adultos, los duros que son los dientes de una persona, ¿no? Y en la vejez es observar cómo Cómo, digamos, se va perdiendo los dientes, se va perdiendo esa fortaleza. Entonces, lo que estamos observando simplemente es todo un cambio paulatino a lo largo de la vida. Transitoriedad también. Claro, impermanencia, transitoriedad, se está moviendo. Cuando algo de esto yo considero que debe ser permanente, y fíjense que la mente también tiende a agarrarse de alrededor, tanto sea esto bueno como algo malo, nos encontramos con un problema. cuando pretendemos que sea permanente. Tanto lo bueno como lo malo. Yo siempre voy a ser así, yo siempre voy a actuar así, a mí siempre me pasa lo mismo. Todo eso es, como dicen los ingleses, rubbish. ¿Sí? Thatcher decía otro. Ahora bien, llega el tiempo en el cual el elemento llega el tiempo en el cual el elemento del agua se ve perturbado y entonces el elemento externo de la Tierra se desvanece, siendo que hasta este elemento externo de la Tierra, así de grande como es, se manifiesta como impermanente, sujeto a la destrucción, a la desaparición y al cambio. Cuanto más este cuerpo, que está sujeto por la codicia y solo dura un momento. Esto no puede ser considerado como yo, mío o yo soy. ¿Sí? Lo que refiere acá al Buda es al momento donde se termina el mundo, la Tierra, porque es inundada por los océanos. ¿Cómo es eso? Habla del elemento externo de la Tierra, por eso dice que en algún momento llega el tiempo en el cual el elemento del agua se ve perturbado y entonces el elemento externo de la Tierra se desvanece. O sea, el agua cubre la Tierra. Tiene que ver con el final. Lo pueden buscar, ese sutta es el Anguttara Nikaya 766, si no me equivoco, que se llama Siete Soles, que va describiendo cómo se va terminando el proceso de... De la Tierra. ¿Qué está pasando ahora que se está descongelando todo No, el no, polvo? no, va un poco más. No, va un poco más, porque no es solo eso, es todos los varios sistemas de mundos, ¿sí? Abarcan bastante más que el sistema solar, ¿viste? Capas y capas de mundos. Bien. De esta manera, cuando los otros abusan, injurian, regañan o acosan a una persona, quien entiende este elemento como realmente es, él tiene esta comprensión. Esta sensación dolorosa que surgió en mí ha nacido del contacto del oído. La misma es dependiente, no independiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente del contacto. Entonces ve que el contacto es impermanente, aquella sensación es impermanente, aquella percepción es impermanente, aquellas formaciones mentales son impermanentes y aquella conciencia es impermanente. Y su mente, habiendo hecho del elemento su apoyo objetivo, entra dentro de él y adquiere confianza, firmeza y resolución. ¿Sí? Entonces lo que está queriendo acá decir es que en este sentido, cuando alguien es agredido,
en este caso físicamente, o los insultan, como dice acá, los injurian. Sariputta dice, esta sensación dolorosa ha surgido en mí mediante el contacto del oído. Escuché algo que es ¿Sí? desagradable. La misma es dependiente y no de independiente. Es decir, que cuando alguien te habla mal, lo único que uno está recibiendo es una sensación dolorosa auditiva. Nada más. Todo lo demás que pase a partir de ahí es tema nuestro. No importa las razones que tenga, no importa. Todo eso surge a partir de esa sensación dolorosa. Entonces, a partir de esa sensación dolorosa, hay un contacto, surge la sensación, y viene la percepción, vienen las formaciones mentales, y viene la conciencia. En este sentido, lo que quiere decir es, ¿qué cosa? Yo siento algo, lo percibo, lo llamo doloroso, empiezo también a pensar sobre eso, y luego viene la conciencia de alguien me lastimó a mí, alguien me dijo algo y no soy escuchado. Entonces cuando dice doloroso, ya ahí interpretó. Correcto, pero vos podés tener una sensación desagradable y sin embargo no reaccionar a ella. Simplemente comprendés que es desagradable. Otro ejemplo muy característico es cuando le mandé a Maru un meme de un pie que el dedito chiquito se le abre así porque se le pegó a la pata de la cama y dice, es un buen momento para empezar a practicar la canción del inmigrante de Led Zeppelin. ¿La conocen esa canción? Bueno. Cuando uno Sí, la conozco. sí, bueno, te pegaste el dedito, pegaste el grito, pero en realidad no pegás el grito y después ¿qué decís? Sale una sarta de insultos. ¿A quién? A la cama. Por supuesto, la cama es notable que la cama en el National Geographic está entre los 5 animales más peligrosos que te depredan los dedos chiquitos. Sobre todo los que tienen las patas afuera. ¿Entendés? Son Son más malos Son todavía. más malos. Hay especies. Sí. Entonces uno se golpea. De camas. En especie de camas, ¿sí? Los que viven en Asia, los que viven en Norteamérica, ¿sí? Entonces nos vamos dando cuenta de que las patas de las camas son animales peligrosos y los insultamos, de verdad. Es solo una sensación corporal dolorosa. Todo lo del resto que surge es de uno. Ahora bien, si los otros... Lo que no entendí fue una cosa, perdón. Sí. Esto que él dice que lo único que se escucha, lo único que uno siente es el dolor a las palabras, a la sensación dolorosa. Una Claro. sensación dolorosa, Claro, pero es fisiológica. esta sensación dolorosa que surgió en mí ha nacido del contacto del oído. Cuando yo hice contacto con las palabras que me estaban Claro, diciendo, la o sensación lo que auditivo surgió, en sí. la sensación que surgió es mental. Claro. Claro. Ahí ya estamos, digamos, ¿Por qué me decís no en la eso? realidad en sí misma, sino que ya estamos interpretando. Ya para decir. Pero convengamos que viene alguien y te insulta. Mm. ¿Sí? Va a ser difícil que no tengas una sensación de Bueno, Te vas a- sí, eso sí. Claro, de alguien y te insulte. Todos convengamos de que, digamos, pero el punto es, ese insulto, ¿Qué hago con eso? ¿es verdad? Ah, ¿Eso realmente es una verdad? ¿O es un producto de una mente alterada? ¿Por qué me hago cargo de eso? ¿Por qué me hago cargo? Digo, te pueden decir un montón de cosas. ¿Y por qué te vas a hacer cargo? La verdad, ¿eh? ¿Por qué vas a tomar eso como... ¿Por qué vas a reaccionar a una palabra? Es una palabra. que devolver como hizo el Buda. Cuando... Claro, digo, ¿por qué vas a...? Te pueden decir todo, ok, y... Cuando vos lo tomás personal, ya empezó la guerra. Ya empieza el conflicto.
Ahora bien, si los otros atacan a aquella persona o aquel monje, como dice acá, de manera indeseable, inesperada y desagradable a través del contacto con los puños, soquetes, palos o cuchillos, él tiene esta comprensión. Este cuerpo de esta naturaleza ha entrado en contacto y ha sido asaltado por los puños, soquetes, palos y cuchillos. Pero esto ha sido dicho por el bienaventurado en su consejo con el símil de la sierra. Monjes, incluso si los bandidos cortasen todos vuestros miembros uno por uno salvajemente con una doble sierra, aquel en cuya mente surgiera el odio hacia ellos no sería portador de mi enseñanza. Un poquito exigente el Buda. Esta es el elevado estándar de perdón del Buda. Tengo que irradiarle a los que me están serruchando el cuerpo. En tiempo real. En ese En momento. tiempo real. ¿Cómo? En tiempo real. Y ahora fíjense lo que dice. Así de incansable es la energía que debería surgir en mí. Repito, así de incansable es la energía que debería surgir en mí. Y así de incesante la atención consciente que debería ser establecida, para que mi cuerpo sea tranquilo y quieto y mi mente aquietada y unificada. Así que venga y me asalte el contacto con los puños, soquetes, palos o cuchillos. Es justamente así como la enseñanza del Buda ha de ser practicada. Y acá termina el sutta. ¿Sí? No, pero... ¿Sí? No importa cuántos son, sino que vayan saliendo. ¿Se entiende? Así de incansable es la energía que debería surgir en mí, así de incesante es la atención consciente que debería ser establecida. Incansable. Las tengo a las dos alumnas en cada extremo. Incansable. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa. Para que mi cuerpo sea tranquilo y quieto. ¿Por qué la energía tiene que ser incansable? ¿Por qué mi atención consciente tiene que ser incesante? Para que mi cuerpo esté tranquilo y quieto y mi mente esté concentrada y unificada. Cuando se refiere a energía, ahí es cuando orientamos la mente o la energía que surge del estado calmo. Las dos La cosas. atención plena. Las dos cosas. La energía es una facultad. Una de las facultades. Ok. La segunda. Digamos. Una pregunta antes, Sí. también justo vino a colación a la meditación de la tarde. No hay un punto en que es como que la mente dice, bueno, me cansé, anda, distraerte un rato y volvé. Porque, por ejemplo, hoy medité re bien 45 minutos, cosa que en este momento para mí es bastante mucho, sentada. Y después, bueno, sentí que estaba muy entumecida, entonces me fui a dar una vueltita ahí en el patio, Sí, me volví a sentar. sí. Bueno, me volví a sentar y no podía siquiera llegar al objeto de meditación. Como, viste, yo digo, si estuviera en casa me iba a la cama, digo, pero no me quiero ir a la cama. Bueno, estuve como 20 minutos más y no podía enganchar la meditación propiamente, ¿viste? Al final me dije, bueno, acostarte. ¿Usaste alguna imagen que te ayudara? Pero sí, como que trataba de volver a lo que yo venía, porque venía... ¿Pero usaste alguna imagen? Cuando es así, usa el recurso de una imagen. Otra imagen. no la Otra que imagen, venía. no importa, usa otra imagen que te traiga de vuelta ese sentimiento liviano. Tiene que ser un sentimiento de amor benevolente, de amor liviano. Que no sea dramático, denso, liviano. Si a vos el recuerdo de un caballo te trae corriendo, listo, ya vas a ver que ni bien te acordaste, enseguida surge. Digo caballo por tu relación con el ¿entendés? Entonces vos te acordás y viene enseguida la sonrisa. Ese es el amor benevolente. Y desearse, Por- para mí es un muy importante recurso. ¿Cómo dijiste? Desearte que mi cuerpo esté sano y fuerte, desearte que sea feliz, desearte tener paz, lo que vos quieras, lo que vos sientas en ese momento, desde esa sensación liviana que acaba de surgir, reforzarla como rápidamente, inmediatamente, como Es decir, llenarla en ese de- sentido, decite que mi mente esté en paz, pacífica, ¿viste? Decilo mentalmente.
ayúdate en ese sentido, porque específicamente para vos, en este momento, es muy importante que uses todos los recursos que tenés a mano, ¿viste? Entonces eso, puede ser que entonces vos tengas ese contacto con esa imagen, surge ese sentimiento cálido y te quedás y tengas una meditación muy activa. Ok, eso no es un problema. Eso no es un problema. Pero si no puedes hacer contacto con en este caso con el amor benevolente con esa imagen, busca otra. A veces puede ser nada, puede ser algo que te das vuelta y ves la sonrisa de tu compañero y ya está. ¿Entendés? O sea, nunca lo tomo en considerar como que estoy cansada, como que la mente se cansó. Sí, vas a notar que la mente se cansó. Sin embargo, podés notar que la mente se cansó porque por ahí estás cansada, pero vas a notar el cansancio físico también. Vas a sentir un cansancio físico, no solo mental. Y así todo, yo... Si estás cansada física y mentalmente, andate a dormir. Anda a descansar. ¿Y cómo se da cuenta? ¿Viste? Vos te vas a empezar a dar cuenta de eso y es muy importante que te empieces a diferenciar. Por eso te mandé a levantar lata de tomate. Vas a ver que el trabajo físico te cansa y vas a sentir, esto es cansancio, pero tu mente por ahí no está cansada, percibe el cansancio físico. Y también te vas a encontrar, si tu mente estuvo divagando toda la mañana, que en un momento está aletargada. Eso es que está agotada de divagar hacia algo físico, algo que te mueva la energía, y vas a ver cómo vuelve enseguida, la mente se limpia como un recurso, ¿entendés? Pero en este sentido es importante que el cansancio mental o ha ocurrido porque uno en general presionó mucho a la mente. Entonces si vos andás con un pensamiento dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, en algún momento vas a sentir la mente cansada porque está uno obsesionado con algo. Ese es un exceso de energía. Eso es un exceso de energía. Eso me pasaba, cuando me volví a sentar, es como que veía ideas, venían todas ideas, y no lograba yo centrarme en el objeto. Era como un loop de ideas que se repetían encima. Sí, ¿viste? por eso en ese sentido, ¿viste? Como un piloto automático. Tomate por ahí, tomate 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos de estar con la respiración, ¿viste? Observarla un rato, la respiración, después trae la imagen. Siempre es darse espacio, ¿entendés? Cuando eso pasa, date espacio. Date el espacio, no te apures. ¿Viste? Observa un rato el aire, cómo entra y cómo sale. Volvé a la imagen. ¿Viste? Por ahí esa imagen cambiala. Y por ahí así, de a poquito y amablemente empieza a surgir ese sentimiento. Digo esto de vuelta por la coyuntura donde vos te encontrás. No es que tengo que andar cambiando siempre cada vez que la situación no es la que yo espero. Ojo. Porque lo que uno tiene que ir aprendiendo es que la mente está así de loca. ¿Por qué? Porque uno anduvo dándole rosca, y en algún momento cuando están las condiciones, surgen esas condiciones y la mente está como loca. Como un perro con rabia, mordiendo a todos lados y no lo podés parar. ¿Entienden cuando el Buda dice que no hay que ser indulgente con los estados malsanos? Y que uno es reindulgente y anda pensando pavadas y lo que va a pasar en el futuro y lo que me dijo y yo dudo y me pongo a pensar si dudo, especulo sobre... Es terrible el daño que produce eso. Es terrible, porque después cuando me siento a meditar, ¿qué veo? Vienen y vienen y vienen y vienen y me asedian, que es lo que estás describiendo vos, papancha. Me asedian, ni bien intento, ya viene uno. No puedo ni siquiera establecerme porque está tan inquieta la mente que lo que te tiene que mostrar eso es guarda,
presta atención, no descuides a la mente. No la descuide. Sea amorosa. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Así de incansable es la energía que debería surgir en mí y así de incesante la atención consciente que debería ser establecido para que mi cuerpo sea tranquilo y quieto y mi mente esté unificada y recogida. ¿Cuándo nos acordamos de esto? Hoy tuve una meditación que no podía parar. ¿Y te acordaste cuando estuviste 7 días filosofando sobre de qué lado hay que poner el clavo? No. Bueno, ahí lo ves. Tanto alimento se le da a la ansiedad, tanto alimento se le da a la ansiedad y a la preocupación y a las conjeturas, que después no lo podés parar. Acabás de alimentar un Rottweiler. Le enseñaste a morder, le enseñaste a matar y ahora no te reconoce ni a vos. Y bueno, eso es lo que hace una mente que no se cultiva. Te mastica y vos pensás, ay, ¿qué es esto? Y me quejo. Pero la culpa no es del chancho, es de quien le da de comer. No por nada se llama remordimiento. Me explico, entonces ven que es un circuito virtuoso. Yo dejo ir, me relajo, 1 millón de veces lo tengo que hacer, 2 millones de veces, 5 millones de veces. Así de incansable. Pero pensá que esto lo dice Sariputta y pensá que esto lo dice el Buda y se lo dice a monjes que se dedican exclusivamente a meditar todo el día. ¿Por qué crees que se lo recuerda? Porque se lo olvidan. Porque se lo olvidan. Y fíjense ahora, miren el consejo interesante que por ahí te ayuda. Cuando aquel monje o persona recuerda al Buda, el Dhamma y la Sangha, si la ecuanimidad apoyada en lo saludable no llega a establecerse en él, entonces al menos hace surgir el sentido de la urgencia de esta manera. Esta es una pérdida para mí, esta no es una ganancia alguna para mí. ¿Sí? Este es un mal para mí, este no es un bien para mí. Que cuando recuerdo hacia el Buda, el Dhamma y a la Sangha, la ecuanimidad apoyada en lo saludable no llega a establecerse en mí. Al igual que una hijastra que ve a su padrastro hace surgir en ella el sentido de urgencia, es también cuando aquel monje, en el sentido de que la hijastra agrada al padrastro. Así también cuando el monje recuerda al Buda, al Dhamma y a la Sangha, si la ecuanimidad apoyada en lo saludable no llega a establecerse en él, entonces al menos hace surgir el sentido de urgencia. O sea, recuerdo al Buda, recuerdo al Dhamma, la enseñanza, y recuerdo a la Sangha y no se establece esa tranquilidad. ¿Por qué hacemos la ceremonia a la mañana? Los 3 refugios. Porque cuando uno se acuerda del Buda, ¿de qué se acuerda? Uno no lo conoció al Buda, lo conoce a través de los suttas. Cómo hablaba, las situaciones que vivió, qué enseñó con su ejemplo. Y eso te trae a vos un recuerdo que en general es muy amoroso. No lo ves al Buda como alguien duro, malo, enojón. No, lo ves a alguien que te entiende, que cuando te habla así, vos haces, eso me pasa a mí. O sea, que te habla como si te hablara a vos. Cuando te acordás de la enseñanza, te acordás de lo mismo. Y cuando te acordás de la Sangha, te acordás de las personas que comparten alegrías y dificultades en este camino. Si no llega a surgir, entonces a establecerse la ecuanimidad, entonces al menos hace surgir el sentido de urgencia. Pero cuando aquella persona recuerda al Buda, el Dhamma y la Sangha, y la ecuanimidad apoyada en lo saludable llega a establecerse en él, entonces está satisfecha con ella. Llegando a este punto, amigos, el monje puede hacer mucho más. La persona puede hacer mucho más. Entonces mira de lo que puede venir el amor benevolente. Mira la estatua. A mí me sucede como muchas veces. Estoy haciendo meta o hoy está haciendo el perdón, que es meta también, y me surgió
sensación de esa, de la imagen del Buda, se me llenaron los ojos de lágrimas, como en un momento así, no fue muy largo porque seguí, pero eso me recontra revitalizó, en el sentido ese ay, me llené de confianza, de fe en la práctica, evidentemente cultivada, por eso surgió también, pero fue muy lindo sentirlo. Lo que hace eso esencialmente, ¿sabes qué es? Adri, cuando eso te pasa es que el corazón está duro. ¿Cómo? La mente está dura, el corazón está duro. Está exigente, está... No, Encima son pavadas, porque no me obvio, que tengo algo que me está carcomiendo. No, sí. es así. Por eso está bueno ablandarse, ¿viste? Ablandar, es un Es trabajo, la dureza en sí misma. es la dureza en sí misma. No, entonces la mente está dura y se dispara para acá. Cuando el corazón se ablanda, la mente está más tranquila. Pensá y recordá tus momentos de tranquilidad. Pensá en el retiro y ya vas a ver algo, ¿entendés? Te va a surgir. ¿Qué te va a surgir? Algo, una experiencia vivida blanda. Y eso hace que la mente haga... Está dispuesta, se dispone, se empieza a llenar de energía y empieza a estar ecuánime, de a poco. Bien. ¿Y qué es, amigos, el elemento agua, del agua? El elemento del agua puede ser tanto interno como externo. ¿Y qué es el elemento interno del agua? Todo lo que es internamente perteneciendo a uno mismo es líquido, aguado o adherido, es decir, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovia, orino, cualquier otra cosa que internamente perteneciendo a uno mismo es líquida, aguada o adherida. Todo esto se llama el elemento interno del agua. Ahora bien, ambos, el elemento interno del agua y el elemento externo del agua, se constituyen simplemente en el elemento del agua. Y este debería ser visto tal como realmente es, con la correcta sabiduría. Esto no es mío, este no soy yo, esto no es mi yo. Cuando uno ve esto tal como realmente es, con la correcta sabiduría, uno llega a estar desencantado con el elemento agua y hace que su mente sea desapasionada hacia el elemento agua. ¿Sí? Que es lo que también vimos un poquitito en la meditación de ayer. Ahora bien, llega el tiempo en el cual el elemento agua se ve perturbado, entonces arrastra consigo pueblos, aldeas, ciudades, distritos y países. Llega el tiempo en el cual el elemento del agua del gran océano se hunde a 100 leguas, 200, 300, 400, 500, 700 leguas. Llega el tiempo en el cual el elemento agua del gran océano se eleva a 7 palmas de profundidad, 6, 2, se hunde, a una sola palma de profundidad. Llega el tiempo en que el elemento del agua del gran océano se eleva a 7 brazas, 6, 2, una braza de profundidad, media braza de profundidad, una talla de profundidad, una rodilla de profundidad, un tobillo de profundidad, y llega el tiempo en que el elemento del agua no es suficiente ni siquiera para mojar un dedo. Siendo que hasta este elemento externo del agua, así de grande como es, se manifiesta como impermanente, sujeto a la destrucción, desaparición y cambio, cuanto más este cuerpo está sujeto por la codicia y dura solo un momento. Esto no puede ser considerado como yo, mío o yo soy. Esto habla de esto que les decía, en un momento el elemento agua se disuelve. ¿Sí? Está hablando de la... Primero lleva atención al agua Interna, claro. interna, pero después habla de la... Del agua externa. También puedes hacer esa observación sobre el agua externa. Eso es cuando se medita sobre un elemento en particular. Es un objeto de meditación también. Pues tanto el elemento interno del agua como el elemento externo del agua. Si una persona conoce de manera directa el elemento, significa que ganó dominio sobre el elemento. Por ejemplo, caminar sobre el agua. En realidad eso no es que gana dominio sobre el agua, sino que gana dominio sobre la tierra, sobre el elemento tierra. Entonces, La piensa como tierra. la piensa como tierra, o sea, entonces camina. Por la gravedad. ¿Mm? Por la gravedad. Porque como tierra. Porque camina sobre el agua como si fuera tierra. Se hunde en la tierra como si fuera agua. En ese caso es que gana el dominio sobre el agua, entonces considera que la tierra es agua y puede nadar abajo de la tierra. Bien, y acá vuelve a repetir esto de injuriar, todo lo otro que estuvimos charlando. No lo voy a volver a leer. También vuelve a repetir lo de recordar el Buda, el Dhamma y la Sangha, ¿sí?
Cuando te injurian. Cuando te injurian, o si no, cuando te pegan con el soquete, con un palo, y recordar el símil de la sierra, que aunque te estén serruchando, vos seguís irradiando sonrisas. ¿Y qué es el elemento del fuego? El elemento del fuego puede ser tanto interno como externo. ¿Y qué es el elemento interno del fuego? Todo lo que es internamente perteneciendo a uno mismo es fuego, flameante o adherido, es decir, aquello por lo cual uno está caliente, envejecido y consumido. Y aquello por lo cual aquello que come, bebe y consume, aquello que se saborea, llega a estar completamente digerido, o cualquier otra cosa que internamente perteneciente a uno mismo es fuego, flameante o adherido. Todo eso se llama el elemento interno del fuego. Ahora bien, ambos, el elemento interno del fuego y el elemento externo del fuego, se constituyen simplemente en el elemento del fuego. Y este debería ser visto tal como realmente es, con la correcta sabiduría así: esto no es mío, este no soy yo, esto no es mi yo. Cuando uno ve esto tal como realmente es, con la correcta sabiduría, uno llega a estar desencantado con el elemento fuego y hace que su mente sea desapasionada hacia el elemento fuego. ¿Sí? Entonces todos los procesos calóricos, ¿sí?, que son esencialmente de cambio a mayor velocidad, los lugares calientes o fríos del cuerpo, ¿sí?, ese es el elemento fuego. Es decir, hay lugares calientes y lugares fríos. Entonces podemos notar esa característica de la sensación de temperatura. Van a ver que por ahí la panza ahora puede estar caliente y las extremidades un poco más frías, o los lugares de contacto con la silla, ¿sí? Y también los que nos damos cuenta es de esto, que son cambiantes. ¿Sí? Todo eso es cambiante, no es siempre igual. Ahora bien, llega el tiempo en el cual el elemento fuego se ve perturbado, entonces quema los pueblos, las aldeas, ciudades, distritos y países, se extingue por falta de combustible solamente cuando llega a los pastos verdes, el camino, a las rocas, al agua, al espacio libre. Llega el tiempo en el cual se esfuerzan para hacer fuego incluso para los asuntos de cocina o de una mondadura cubierta. Siendo que hasta este elemento externo del fuego, así de grande como es, se manifiesta como impermanente, sujeto a la destrucción, desaparición y el cambio, cuanto más este cuerpo que está sujeto por la codicia y solo dura un momento. Esto no puede ser considerado como yo, mío o yo soy. Y fíjense que simplemente todavía estamos hablando de la forma material. No nos metimos con los otros 4 agregados. Y de vuelta, repite, ¿no? Lo que, a ellos que injurian, a ellos que pegan, y el recuerdo del Buda, el Dhamma y la Sangha. ¿Y qué es, amigos, el elemento del aire? El elemento del aire puede ser tanto interno como externo. ¿Y qué es el elemento interno del aire? Todo lo que es internamente perteneciendo a uno mismo es aire, aireado o adherido. Es decir, los vientos que se elevan, los vientos que bajan, los vientos en el vientre, los vientos en los intestinos, los vientos que atraviesan los miembros, la inhalación y la exhalación, o cualquier otra cosa que internamente perteneciendo a uno mismo es aire, aireado o adherida. Todo esto se llama el elemento interno del aire. Ahora bien, ambos, el elemento interno del aire y el elemento externo del aire, se constituyen simplemente en el elemento del aire, y este debería ser visto tal como realmente es, con la correcta sabiduría así: esto no es mío, este no soy yo, este no es mi yo. Cuando uno ve esto tal como realmente es, con la correcta sabiduría, uno llega a estar desencantado con el elemento del aire y hace que su mente sea desapasionada hacia el elemento del aire. Ahora bien, llega el tiempo en el cual el elemento del aire se ve perturbado, entonces arrastra a los pueblos, las aldeas, las ciudades, los distritos y los países. Llega el tiempo, en el último mes de la temporada calurosa, en el cual está tratando de hacer el viento con el fin de abanicarse o berrear, cuando hasta las hebras de la paja en su borde no se agitan. Siendo que hasta ese elemento externo del aire, así de grande como es, se manifiesta como impermanente, sujeto a la destrucción, desaparición y cambio, cuanto más es este cuerpo que está sujeto por la codicia y dura solo un momento. Esto no puede ser considerado como yo, mío o yo soy. Muy bien. Entonces esto es con respecto a los elementos. Y ahora fíjense lo que dice. Amigos, al igual que cuando un espacio está encerrado por las vigas, plantas trepadoras, hierba y arcilla, llega a ser denominada casa, de la misma manera, cuando el espacio está encerrado por los huesos, tendones, carne y piel, llega a ser denominado forma.
¿Está bien? Temporal. Forma. ¿Qué está queriendo decir cuando hablamos de madera, tapiz, relleno, silla? Está encerrado, ese espacio. ¿Sí? Estaba tratando de ponerlo de una manera, ese espacio encerrado en viga, le decimos al espacio encerrado por las sillas, por la madera, ¿sí? A esto Cuerpo. le llamamos cuerpo. ¿De qué estamos hablando? De un concepto. Estamos mencionando funciones, nada más, Que es algo. de determinada manera. Si la silla la damos vuelta y nos queda así, y salgo con la silla bajo la lluvia, ¿qué va a hacer la silla? Incómodo. Pero es un paraguas. Es un concepto, una palabra. Ahora cambió un concepto en lo más difícil que hay, ¿no? ¿Cómo? Bien, Anakin, bien. Cambiar un concepto en lo más difícil que hay. Así es. Abandonar la opinión personal es la tarea incansable, la energía incansable que el Buda dice que no hay que abandonar. Y encima que tiene consenso. Obvio, claro que sí. Entonces el concepto no es la realidad, Ese concepto. es el concepto. Cuanto más mi cuerpo, este soy yo, esto es mío. ¿Entienden por qué entonces el Buda dice que si alguien te insulta o alguien te pega, estarías reaccionando al concepto? ¿A quién te pega? A nadie. Es por eso que nosotros maldecimos a las camas depredadoras de dedos pequeños. Es el dolor, ¿no? Porque uno el dolor no lo ve como concepto. Exactamente, exactamente. Una Lo ve como una realidad y es verdad, te duele, pero el asunto es comprender de que hay... es verdad, te golpeaste. Está bien, pero cuando es mi dolor es cuando es el problema, no cuando es una A sensación. mí me parece que dolorosa. también viene por enojo. Yo recuerdo haber tenido. La aversión Sí. al dolor es lo que lo vuelve personal, Sí. porque el dolor físico en sí puede no producir aversión. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Sí, sí. Si el dolor es así, ¿no? Ahora si viene entre 5 te agarra la piña, qué sé yo, no, yo tuve dolores de muela que, viste, que sí, eran fuertes, pero bueno, ¿de qué pasar? Tuve un dolor de muela, ahora si vienen esa empomada, Yo te podría decir que a una persona lo que vos acabas de decir le parece una absoluta locura. Y te dice, ¿cómo te mantuviste ecuánime frente a un dolor de muelas que es lo peor que hay? bueno, pero Ah, claro, depende de lo que para uno le ah, significa. viste. Te agarra que Ahí tenés- como los 5 que te Ahí van tenemos, pegando. ahí tenemos otro Te concepto. cobra. Ahí tenemos otro concepto. Pero si a vos te agarran y te hacen tal... Pará. No fantasiemos. En la misma meditación uno se da cuenta de eso. Si alimentás el dolor con la mente, es doloroso, pero tremendo. Y sin embargo, si vos lo dejas ir el dolor, a veces hasta puede estar ahí y no molestar. Amigos, cuando internamente el ojo está intacto, pero ninguna forma externa llega a su rango, entonces no existe el correspondiente involucramiento de la conciencia, por lo cual tampoco existe el correspondiente clase de manifestación de la conciencia, por lo cual tampoco existe la correspondiente clase de manifestación de la conciencia. Cuando internamente el ojo está intacto y una forma externa llega a su rango, pero no existe el correspondiente involucramiento de la conciencia, entonces no existe la correspondiente clase de manifestación de la conciencia.
Pero cuando internamente el ojo está intacto y una forma externa llega a su rango, además existe el correspondiente involucramiento de la conciencia, entonces existe la correspondiente clase de manifestación de la conciencia. O sea, cuando te vas con un obstáculo. Cuando vos, Cuando te vas con algo que ves. claro, vos estás viendo algo, hay una forma, hay un ojo y ya se manifiesta el proceso de la conciencia. ¿Sí? Si vos tenés los ojos cerrados, ese proceso no se produce. O si estás mirando para otro lado, lo que está detrás tuyo no se está produciendo. La forma material en la que llega a existir así está incluido el cúmulo del apego de la forma. La sensación en la que llega a existir así está incluida en el cúmulo del apego de la sensación. La percepción en la que llega a existir así está incluida en el cúmulo del apego de la percepción. Las formaciones mentales en las que llegan a existir así están incluidos en el cúmulo del apego de las formaciones mentales. La conciencia en la que llega a existir así está incluida en el cúmulo del apego de la conciencia. Entonces, la persona tiene esta comprensión. Esto realmente es así como llega a ser la inclusión, la reunión y la acumulación de las cosas dentro de aquellos 5 cúmulos del apego. Ahora bien, esto ha sido dicho por el bienaventurado. Alguien que ve el origen dependiente ve el Dhamma. Alguien que ve el Dhamma ve el origen dependiente. Y aquellos y aquellos 5 cúmulos del apego surgen de manera dependiente. El deseo, la indulgencia, la inclinación, la retención sobre la base de estos 5 cúmulos del apego son el origen del sufrimiento. El deseo, o sea, la avidez, la indulgencia, la inclinación, la retención sobre la base de estos 5 cúmulos del apego son el origen del sufrimiento. Es decir, que los 5 cúmulos del apego, los 5 agregados, son 5 agregados de la avidez y el apego. La remoción del deseo y la codicia, el abandono del deseo y la codicia por estos 5 cúmulos del apego es el cese del sufrimiento. Llegado a este punto, amigos, la persona también puede hacer mucho más. Amigos, entonces ahora dice, ¿no? Cuando el oído está intacto, cuando la nariz está intacta, cuando la lengua está intacta, cuando el cuerpo está intacto, cuando la mente está intacta, y vuelve a hablar de las relaciones que hay entre las 6 bases de los sentidos, sus objetos correspondientes y la formación del proceso de la conciencia, ¿sí? Que surge a raíz de eso. ¿Intacto a qué se refiere? Que está sano. Un ciego no tiene formas visuales, ¿sí? La forma material en la que llega a existir está incluida está incluida en el cúmulo del apego de la forma. La sensación en la que llega a existir así está incluida en el cúmulo del apego de la sensación. La percepción en la que llega a existir así está incluida en el cúmulo del apego de la percepción. Las formas mentales en las que llegan a existir así están incluidas en el cúmulo del apego de las formaciones mentales. La conciencia en la que llega a existir así está incluida en el cúmulo del apego de la conciencia. Entonces él tiene esta comprensión. Esto realmente es así como llega a ser la inclusión, la reunión y la acumulación de las cosas dentro de aquellos 5 cúmulos del apego. Ahora, bien, esto ha sido dicho por el bienaventurado. Alguien que ve el origen dependiente ve el Dhamma, alguien que ve el Dhamma ve el origen dependiente. Y aquellos 5 cúmulos del apego surgen de esta manera dependiente. El deseo, la indulgencia, la inclinación, la retención sobre la base de estos 5 cúmulos del apego son el origen de la insatisfacción. La remoción del deseo y la codicia, el abandono del deseo y la codicia por estos 5 cúmulos del apego es el cese de la insatisfacción. Llegado a este punto, amigos, el monje también puede hacer mucho más. Esto es lo que el venerable Sariputta dijo, y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del venerable Sariputta. Maru, ¿me pasarías, si está ahí, el de los 50 sermones? Sí. Era una pregunta. Sí. ¿Cómo se llamaba
Este sutta, la pisada del elefante. Gran discurso sobre el símil de la huella del elefante. Está el gran discurso y el pequeño discurso sobre el símil de la huella del elefante. Son dos. ¿Por qué sí? Hay varios que son así, el gran y el pequeño. Sí, en general el más largo es el pequeño. Hablan de lo mismo, pero... Sí, A veces sí, a veces no. Tienen una diferencia. Tienen diferencias. Lo interesante, ¿no? Es que no me parece nada para pasar por alto que son los cúmulos del apego y la avidez, como dijiste, pero no es que tengan algo intrínseco que los vuelva así. Digo, un arahant tiene cuerpo, tiene sensación, tiene percepción, tiene formaciones mentales, pero no tiene avidez y apego. Hay que abandonar. Bien. ¿Tienen preguntas? En el sermón del pequeño, el pequeño sermón de la huella del elefante, utiliza el símil de otra manera. Entonces suele hablar habla de los obstáculos y naturalmente después habla de los yanas y cómo los yanas van conduciendo a la liberación. Allá ¿cómo se llama? Cuando tuvimos lo de Celeste, Sí, vos habías leído uno, yo también hablaba de la pata de elefante, pero se refería a la diligencia, como que era el que incluía, era la huella que incluía todos los demás esfuerzos. La diligencia era la primera. la diligencia es sí, el... Pero no sé si se llamaba la pata de elefante. No, no, es la que es una conversación entre el rey Pasenadi y Buda. La diligencia es tomada como una facultad o una actitud muy importante. Claro, la principal. Entonces cuando se les pasa este pueril, por no ponerle otro adjetivo, pueril pensamiento, a mí me cuesta mucho, y con esta cara, a mí me cuesta mucho tal cosa. La palabra, el adjetivo pueril es muy preciso. Porque fíjense entonces esto, es decir, inclusive a personas que han abandonado la vida del hogar para dedicarse solo a meditar, el Buda dice, ya que abandonaste la vida para el hogar, haz el esfuerzo correcto. Pero no, en vano se llama esfuerzo, ¿no? Si no, se hubiera llamado Ital Park. Porque trajo esa imagen. Se hubiera llamado de otra manera. Pero sí. ¿Y cuándo tengo que dejar de hacer el esfuerzo? Esa es la pregunta. Cuando se acaban las contaminaciones. Ahí podés colgar la toalla. Por supuesto que hay momentos donde uno practica con más intensidad y momentos donde no. Pero uno vive todo el tiempo. Vive todo el tiempo. No es que tiene que esperar a sentarse en una silla o en un almohadón para empezar a practicar. Cuando uno vive también tiene que estar atento. Y hacerse responsable de las elecciones que hace. Allá en Córdoba surgió una conversación muy interesante con una de las participantes, que era médica,
especialista en intestino. Y hablábamos un poco, se hablaba del miedo que le tiene el paciente al médico por no hacer lo que el médico le dijo. Lo que resulta, lo que ella decía que le parece una locura, porque en realidad el paciente es dueño de su vida, puede hacer lo que quiera, pero dice, pero yo también me enojo, Porque no hace lo que les digo. porque lo que yo le digo le va a hacer bien. Y entonces viene el paciente y ella dice, no me mate, doctora, no me mate. Pero dice, Me combina pizza. ¿entendés? Y entonces la doctora dice, yo no te voy a matar, es un problema tuyo, esto, lo otro, pero de la boca para afuera. Ella comentaba esto, ¿no? Y entre estas cosas surgió la conversación a partir de esto, de esta cosa de no hacerse responsable de nada, de los hábitos que uno tiene, alimenticios, deportivos, que hace con su cuerpo o lo que hace con su mente, de que por eso andamos buscando afuera o algún responsable o algún dador de la felicidad o de la infelicidad. Cuando habla de inclinación, dijiste antes la palabra, el concepto de inclinación es un poco, ¿no? Para que nos enderecen, buscamos que nos inclinamos. Ojalá, si fuera solo eso, si fuera que vos buscas en una persona que te recuerde, Sí, che, mirá, seguís por acá, ¿te acordás que te desviaste? sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando una persona entrega la responsabilidad de su Entrega su salud, autonomía. Ah, no. de su felicidad a alguien que está afuera. No. Y es mucho más común de lo que uno cree. Entonces, si el presidente que elegí no hace lo que tengo a alguien a quien odiar, si la persona que es mi maestro de tal cosa no hace lo que yo quiero, ya me pongo mal. En la pareja, las amistades. Entonces, el entrenamiento del Buda lo que trae es una mente autosustentable, ecológica. Se autosustenta. El jhana es el mejor ejemplo de eso. El jhana es una mente autosustentable. Recicla la energía. Mientras estoy en ese estado, no necesito de nada más que de ese estado. ¿Sí? ¿Por qué utiliza un entrenamiento autosustentable? Porque la persona tiene que aprender a autosostenerse y no andar pidiéndole al mundo que lo colme, que le dé lo que quiere. Por otra parte, también es una forma de descubrir que el mundo tiene esa característica que te defrauda. Pero no es que es malo, es así, porque no existe nada en el mundo que te va a llenar al 100%. El error es, de vuelta, no es del chancho, sino de quien le da de comer. Entonces el jhana te va mostrando otro estado donde tu mente está tranquila y no depende de la afuera. Yendo a eso, y en relación a las opiniones, en relación a toda la proliferación mental de lo que puede pasar en el futuro, vino el cuento del gato, ¿visto? El cricket, Sí. que lo contó la señora con el acento cordobés, que es tan gracioso. Pero luego cuando uno vive toda esa cantidad de especulaciones, ¿sí? Cuando uno se hizo todas esas especulaciones y llega el momento, bueno, ahora estuve pensando 6 meses en un viaje y ahora llegó el momento del viaje. Cuando voy al viaje, ninguna de las cosas que yo pensé durante 6 meses pasó. Algunas mejores, otras peores. En ese momento me detengo a pensar, a reflexionar sabiamente, darme vuelta y decir cuánto tiempo que perdí y cuánto mala sangre me hice por algo que no pasó. O con respecto, por ejemplo, a una conversación con una persona. No voy a conversar con esa persona porque yo ya sé lo que me va a decir. Entonces me va a decir y yo le voy a decir. Y ya planeé todo. Llega la persona y te dice, ¿cómo andás? Me sacó y ya te desbalanceó. Y estuve días o años retrasando una conversación porque la mente especula.
no voy a hacer tal actividad porque yo no estoy listo, porque necesito esto, porque necesito aquello, porque necesito... Andá y hacelo y fíjate qué pasa. Pero lo que no hay es ese punto de reflexión. No llegamos a ese lugar, a esa vivencia y decimos, che, cuántas tonterías que pensé, cuántas cosas sin sentido, cuántas fantasías, ¿Cuánto daño me hice? y cuántas cosas. Entonces me acuerdo todo, que no dormí durante tantas noches, que me puse mal con otras personas porque estaba mal por lo que pensé. Esa reflexión no la hacemos. Esa retrospectiva sería interesante empezar a hacerla y luego obviamente empezar a aprender. Entonces cuando se me presenta un proyecto futuro, no volver a hacer lo mismo. Y que yo quiero vivirlo así, que yo quiero que pase esto. Un momento. ¿Cuándo vivo yo? Ahora, dentro de 4 meses. Vivamos ahora. Traigamos estabilidad a la mente, traigamos apertura a la mente. Y entonces eso nos va a hacer tomar la vida de otra manera, sin apuro, sin presión. Y la verdad, que dándonos espacio para poder vivir lo que nos toca vivir. Pero hay que abandonar esta ilusión tan arraigada de que controlamos el mundo pensando. Y también de que pensar en muchas de estas cosas trae adrenalina, trae tuco, trae olas y me hace sentir un montón de cosas. Ustedes También es claro eso. Cuando uno empieza a observar, también es claro cómo nos gusta la rosca mental. Totalmente. Dicen darse máquina, decís. Sí, ¿se acuerdan? ¿Vieron la película El Gran Lebowski? Yo la tuve que ver un montón de veces gracias a vos. Bueno, miren, esa película tiene algunas partes, los hermanos Coen son muy irónicos y humor negro, pero hay una parte donde hay un productor de películas pornográficas. Y Lebowski lo va a ver y simplemente él le dice ¿de qué se trata la pornografía en realidad? De la zona más erógena del que tiene el ser humano, el cerebro, la mente. Es la parte más excitante, la mente. Se excita por cualquier cosa, se enoja por cualquier cosa, se admira por cualquier cosa, se deslumbra por cualquier cosa. Y es eso, es un mono que salta de rama en rama. Todo es terrible o maravilloso. Y no nos damos cuenta de que hay el apego que hay en eso. Lo que hace que ni siquiera podamos disfrutar de eso, porque estamos encerrados en nuestro concepto de lo que es. También está un poco me parece como hay una confusión que también si estás pensando mucho en eso lo estás proyectando, entonces ya lo estás generando y ya lo estás haciendo real a futuro, entonces eso sería positivo. Y a veces darle mucho a eso... Yo, viste, con esas cosas creo que uno tiene que aprender a llevar la mente a un estado positivo, saludable, ¿sí? Creo que eso es un enorme trabajo. Ayer dijiste un poco eso, ¿no? Que lo dijiste, después fue otra cosa que vi hoy en la meditación de nuevo, que dijiste, hay que llevar la mente a un estado sano y permitir que surja de ese estado sano quizás otra visión. No es que uno maquinándose o tratando de exprimir algo para sino de repente de ahí, de estar con eso, surge algo, ¿no? ¿Entendés la diferencia de lo que vos dijiste? Sí, claro, porque el mismo proyecto, ponele, desde la codicia va a traer toda una cosa y desde el lugar sano. ¿Entendés? Y se puede, esa es la diferencia, ¿viste? Es la diferencia. Es otra cosa. Hasta ahí va el noble esfuerzo. Lo otro
somos los campeones del mundo. Claro, ¿Está bien? Sí. Somos los campeones del mundo. Entonces, ahí está. Claro, claro, no Con sé. ese precio. Hay alegría, sí, pero también hay sufrimiento en todo eso. Sí. No estamos diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente que se hace responsable. Simplemente. Y si escuchás, al segundo hay que volver a sacar. Claro, tal cual, Al sí. segundo. Sí, tal cual. Que no se vaya Messi, que no se fue. Por eso, no. Bien, ¿alguna pregunta? Una que me surge en relación a esto que decías de poder tomar alguno de los elementos como objeto de meditación. Mientras los ibas nombrando, ayer los hicimos no en el orden que los están mencionando acá Sariputta, que además le agrega el elemento espacio, sino en otro, que entiendo que no fue arbitrario, tenía una razón para... No, puede ser que me lo haya cambiado, me lo haya olvidado. Haya hecho el cambio. Hiciste tierra, agua, aire, fuego. Sí. Sí. Y acá hizo así. No. Tierra, agua, fuego, aire. Ah, el fuego. Digamos, eso no importa el orden, o sí. No sé. Bueno, esa era una pregunta. La otra, si tomás algunos de estos elementos como objeto de meditación, ¿con qué objetivo sería? Más allá de despertar los poderes o alguna cosa así. La comprensión. Para entender comprender Todo objeto de la meditación. impermanencia, etcétera. Claro, todo objeto de meditación lo que te hace entender cuando vos lo cultivás es siempre te conduce a que lo veas como realmente es. Desarrollar la ecuanimidad, digamos, con respecto. Eso por un lado, y por el otro lado lo que observas es que es condicionado. Entonces, cuando vos llegás a un cultivo de mucho tiempo sobre un objeto de meditación, lo que te empieza a pasar es que empezás a conocer ese objeto de meditación de una manera tal cual es, y podríamos decir con otros parámetros. Sí, igual que por ejemplo con los Brahma Viharas, cuando empezás Claro. a meditar con meta, Totalmente. tenés un concepto de meta Y después a es los 6 completo meses otro, diferente. y a los 5 años otro. Totalmente. Y la capacidad de irradiar meta es Y la totalmente capacidad- diferente. Exacto, es un desarrollo que Seguro. viene del cultivo. Totalmente. Y podés notar la diferencia entre amor benevolente, compasión, alegría empática y ecuanimidad. Sí. Muy claramente una cosa de la otra, lo que por ahí en un practicante que empieza a recorrer ese camino no le es tan claro, hasta que las experiencias le van siendo cada vez más claras, y a partir de ahí también va teniendo un cultivo. Cada vez que una experiencia es clara en este sentido de los Brahma Viharas, tu mente se desarrolla cada vez más, porque imagínense lo que es para la mente poder albergar esos sentimientos que no conoce. De repente ha llegado a ese cultivo, ha surgido la ecuanimidad. Eso no es poca cosa para una mente. Claro. No es poco, es un montón. Que después a los 2 minutos se olvide y se pelea a una pulseada con una hormiga, bueno, eso es otro tema. Pero ha pasado algo ahí. Ahí están las condiciones en ese momento para experimentar eso y empezar a reflexionar de otra forma. El asunto empieza entonces no tanto a ser solamente la experiencia. Muchos de ustedes de acá ya tienen varios años de práctica, sino ¿qué reflexión hago yo después? ¿Qué me enseñó mi propia experiencia? Eso es lo que uno descubre en la vida cotidiana. Y en la meditación también. Puede ser, sí. Y en la meditación también. El asunto es este, entonces, cuando vos haces la práctica y después reflexionás y haces tu propia reflexión, te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que las aprendés vos solo. Está el Dhamma como base, pero vos las aprendés. ¿Qué significa? Que las aceptás porque te conducen a un bienestar.
El tema no termina siendo solo entender, sino aceptar. Esto me hizo bien, volvélo a hacer. Pero me aburro. Mirá, ya dejaste de entender. Me aburro otra vez igual, ya no entendiste más. Ya crees que la práctica es para divertirte. No, si querés divertirte, poné Netflix. Pero no es para divertirse. Es otra cosa, es para en realidad comprender ese proceso que te hace decir me aburro, me divierto. Entonces reflexionen cuando ustedes terminan la práctica. Observen qué pasó. No importa, por ahí no sucedió lo que ustedes esperaban, pero por ahí sucedió algo distinto. Eso algo distinto que no reconocen puede ser muy, y seguramente va a ser muy positivo. Yo no lo reconozco, pero me siento tranquilo, me siento bien. No reconozco qué es. Eso es lo que tenés que aprender. Eso es algo que todavía no le pudiste poner nombre. No podés percibirlo, no lo podés conceptualizar. Solo tenés la experiencia virgen. ¿Qué es? No sé. Veamos ahí el factor de la investigación que hablábamos ayer, es lo que... Exacto, que es lo que por eso te digo, siéntense a meditar curiosos, entusiasmados y amables. Dándose espacio, tienen todo el tiempo del mundo, no hay apuro. Eso es realmente ponerse a meditar de manera amable, entusiasmado, curioso y alegre. Eso es la exigencia. Ahí es donde tienen que ser exigentes. No. Así no voy a meditar. Voy a meditar con una sonrisa. No. Enojado y pretencioso no. Ahí no, la exigencia tiene que estar en tranquilo. ¿A dónde querés ir? Despacio. Paso por pasito. Ese pasito por pasito es el punto. El nirvana no tiene futuro. Como no tiene pasado. Es una experiencia presente. No es una promesa. Ocurre cuando la mente está madura para que ocurra. ¿Y cómo está la mente madura para que ocurra? Fíjense que en el sutta dice desencanto y desapasionamiento. Se desencanta del elemento tierra, se desapasiona del elemento tierra o de cualquiera de los elementos. O de los agregados. Se desencanta. ¿Qué significa que se desencanta? Ni lo busca, ni lo rechaza. Que a veces pasa. Me doy cuenta que lo que me tira la mente ya no me importa. Parecería que sí. Siempre es lo mismo. Bueno, parecería que sí te importa. Si no te importa realmente, ni lo mencionás. Porque realmente está muy ecuánime la mente y ya no importa. Y esos son dos estados, el desencanto y el desapasionamiento, que tienen que madurar. ¿Y cómo maduran? A través de los yanas. Cuando la mente se vuelve autosustentable. Según el texto, primero empieza hablando de los 4 elementos, de la forma material, digamos, y después de los 5 agregados, ¿verdad? Que claro. Como lo mental, digamos, la parte de los otros 4 agregados. Los otros 4 agregados, que son los 4 fundamentos, ¿verdad? No. Los otros 4 agregados son sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Los 4 fundamentos de la atención son otra forma de explicar los 5 agregados. De exponer los 5 agregados. Y ustedes ayer vieron... Más desde la experiencia, ¿no? Una meditación así, como que hubiera sido. Son 2 enfoques diferentes. Ustedes ayer vieron como una forma de meditar
Cuando subamos la meditación a la web, te la Sí. haces. Ok, dale. Me quedó muy genial que sea. 6 horas a la espera. Tal cual. A la ansiedad. Te la haces. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más? Tengo una pregunta, también de papá, pero no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa, ¿verdad? Que por ahí tengo algo en mente, qué sé yo, yo quiero que suceda tal cosa, no sé, lo que sea. Y, entonces eso está ahí molestando, ¿no? No en la meditación, en la vida. Entonces uno dice, bueno, terminala porque esto es avidez, soltalo, y que sea lo que vaya a hacer. En ese momento uno tiene un alivio, ¿viste? Pero ¿qué pasa? El día siguiente, así, Ping. ¿sirve de algo eso de soltarlo? O porque ¿Sirve de algo el alivio? ¿Cómo? ¿Sirve de algo el alivio? No, sí, claro, en ese momento, Ah. por lo menos hasta que vuelva a aparecer, es como decir, oh, qué suerte me saqué eso encima, ¿no? Sí. Mm. ¿Sirve de algo sentirse bien? Bueno, sí, claro. ¿Estar aliviado tiene algún sentido? Sí, sí, lo que yo digo que lo que va el hecho de la avidez, pareciera que no, no sé si la va carcomiendo en algo, pero... Sí, Mm, solamente que no va a la velocidad que uno quiere. claro. Si uno si yo te diera la indicación, no desees más nada, Mm. ¿podrías hacerlo? Es un ratito, ¿no? No, 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 ni un ratito. ni un ratito, ni creo que un segundo puede sostener eso. Mm. Por eso se trata de pequeños alivios. ¿Cómo? Por eso se trata de pequeños alivios. ¿Viste los yanas? Los yanas son un proceso de cesación. Cada vez cesa algo. Cuando entras en el primer yana, cesan los obstáculos. Cuando entras en el segundo, cesa la verbalización mental. Cuando entras en el tercero, cesa piti, la alegría. Cuando entras en el cuarto, cesa sukha como factor dominante. Viene la ecuanimidad. Cuando entras en la esfera del espacio infinito, cesa la formación corporal. Cuando entras en la conciencia infinita, cesa el espacio infinito. Cuando entras en la esfera de la nada, cesa la conciencia infinita. Cuando entras en ni percepción y no percepción, cesa la esfera de la nada. Y cuando estás en ese estado, la percepción, es decir, sensación, percepción y conciencia como procesos, empiezan a perder pie. Porque no tienen condiciones para surgir. ¿Qué significa esto? No tienen condiciones para surgir o surgen intermitentemente porque hay tan poca actividad mental, las formaciones mentales casi no surgen, que no sentís, no percibís y no tenés conciencia de. Por momentos, y por momentos vuelve. ¿Sí? Cuando llegás a Nirodha Samapatti, cesa sensación, percepción y conciencia. La mente se apaga completamente. Eso es no desear nada. Mirá vos el nivel de desapego que tiene que tener una mente para poder llegar ahí. Por eso, en general solo un anagami y un arahant pueden desarrollar ese estado a voluntad. Y en los estadios anteriores, la mente lo visita, ocurre. Entonces, cuando vos sentís alivio porque dejás ir algo, en ese momento la mente no tiene avidez, momentáneamente. Pero como podés observar,
cuando yo te lo menciono desde este punto de vista, la avidez es poderosa y persistente, todo el tiempo. Por eso Nirodha Samapatti es recomendable. Es un estado donde no hay avidez, no hay actividad mental. Cuando vuelve a surgir, la mente está muy brillante. Entonces, por eso es un camino gradual, porque el camino repentino y tenés que tener condiciones mentales excepcionales. Y kármicas. Por supuesto, tenés que haber cultivado esto un montón, entonces sí, te pasa como en las historias de las monjas, que le pasó una cosa, lo vieron al Buda, dijo 2 frases, Arahant. Y bueno, ¿me explico? Sariputta. También están que lo conocieron en otras vidas, que conocieron otros Budas. Hay un montón de cuestiones. Sariputta tardó 15 días en llegar a ser un Arahant. Moggallana, 7 días. Son condiciones especiales, ¿entendés? Otra gente tiene que trabajar considerablemente. Y de eso se va tratando. Si alguien conoce un camino más corto y más directo, por favor que lo señale. Que el Buda también lo dice. De todos modos, también el fruto de lo momentáneo, lo cotidiano, ese alivio que produce, Claro. marca como una señal para seguir andando. Por supuesto, pero porque reconoces lo que te hace bien, qué es lo Claro. sano y qué es lo que no, que Y ese lo es que el requiere asunto. lo que vos dijiste antes, de energía y de todo lo que ya Sí. trabajamos. ¿Qué es lo que te hace entender? Me siento mejor ahora. ¿Cuándo te querés sentir mejor? ¿En el futuro? ¿En el pasado? Ahora. Y eso y lo tenés que cultivar, porque la felicidad se cultiva, es un cultivo, no es un regalo. Es trabajo, todo es trabajo. No es un regalo, no te la regalan, sí, te regalan un departamento, te pones feliz. Bueno, pero tiene tanto despensa. Digo, ¿entendés? Pero la felicidad que estamos hablando es otra cosa. Y sí hay que cultivarla. El asunto es que no nos enseñaron eso. ¿Nos enseñaron qué cosa? ¿Te recibiste? ¿Estás feliz? Sí. ¿Te casaste? ¿Estás feliz? Sí. ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Estás feliz? Sí. ¿Comiste esta comida que te gusta? ¿Estás feliz? Sí. Y siempre tiene que ver con el afuera. ¿Por qué no estás feliz? Porque no tengo lo que quiero. ¿Y qué es lo que querés? Que fulanito me dé esto, que menganito me dé aquello. No quiero sentirme así. No quiero que me pase esto. Quiero que me pase esto otro. Y la felicidad azúcar de la que habla el Buda no es de esa. Porque esa todos la vivimos. O no la vivimos. Por eso Sukha es parte de el proyecto ecológico de mente autosustentable. Así lo voy a Próximo llamar. libro. Está Próximo con libro. eso. Mente autosustentable, ya, Eso, hay que ir. vende Sí, sí. Próximo retiro en Córdoba. Hay que ir y registrarlo. Sí, sí. Seguro alguien ya lo escribió. Y pero con este contenido no. Esto tiene que ver con la permacultura también. Claro. ¿Entendés? Con la permacultura. Pero ¿entendés a lo que voy? Y bueno, y sí, se trata de eso. Y hay que hacer un esfuerzo hacia el bienestar. Porque eso te conduce a la felicidad. ¿Vale la pena? Y depende de cada uno. No se puede obligar a nadie. Sé feliz. Sé feliz. Ahora. Relájate ahora. También, aparte, ahora estoy empezando a ver que como decía Maru, que es un trabajo, que todo es un trabajo. También, digamos, la parte de la mente sana, por decirlo de alguna manera. Y la insana también es trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo que vos no te das cuenta de que estás haciendo. Mucho más. Claro, Mucho más trabajo. Mucho más, ni cuenta te estás dando. Mucho más trabajo. Cuando vos te enojas con una persona o te enojas con alguien y estás días enojado y estás cansado. ¿Por qué estaré tan cansado? Porque estás enojado. Sentís que te gusta, ¿no? Esa cosa. ¿Ves? Entonces ahí donde viene, ¿por qué me gusta? Porque coincide con mi opinión. O porque mi opinión me justifica este malestar.
¿Y por qué es lo habitual? Y sí, pero adrenalina, claro, ¿viste? No, no es que yo quiero el nirvana. Te aseguro que no. Te aseguro que no. Que no es tan así como lo decís. Te aseguro que hay un montón de cosas que vos no estás dispuesto a hacer esto. Claro, el tema es que es ese. Abrir la mano. Hay que pensar que hay que dejar. Si no estamos dispuestos a dejar, no va a suceder. ¿Entendés? Sí, hay que laburar. Por eso se insiste con la generosidad, por eso se insiste con los preceptos. No es una cuestión de premio-castigo. Es una cuestión de que te des cuenta cómo está la mente y cómo facilitar un trabajo que de por sí ya es incansable. Por eso se llama el esfuerzo. El Buda no lo llama trabajo, lo llama esfuerzo. Solamente que te dice, mira, para acá es el esfuerzo, no para allá. Porque está el esfuerzo incorrecto también. Está el erróneo óctuple sendero. Está. Es el esfuerzo incorrecto, que es nutrir los estados mentales malsanos. Salir de los sanos e ir a los malsanos. Y la exigencia. Sí, pero ¿sabes cuánta gente apenas se siente bien, deja ir ese bienestar y empieza a hablar del siguiente problema que tiene? Ah, me siento bárbaro, te quiero contar el siguiente problema. ¿Para qué? ¿Para qué? Disfrutá de ese bienestar que tenés un rato, después te volvés a preocupar. Pasemos al siguiente tópico de la agenda del FMI. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Compartimos méritos? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu.